Bueno, hermanos, muy buenas tardes, que el Señor les bendiga. Les doy la más cordial bienvenida a cada uno de ustedes a esta actividad de Jucial. Primera actividad de Jucial, esperamos que pueda ser de mucha bendición para cada uno de ustedes. Voy a decirlo ahora en portugués para nuestros hermanos de Brasil. Boa tarde, sejam todos muito bem-vindos à nossa primeira reunião da Jucial. Para nós é muito prazer ter vocês aqui e esperamos que esta atividade seja de muita bênção para cada um de vocês. Ahora voy a pedir al pastor Daniel Cueva, consejero de Jucial, que tenga bien en iniciar esta reunión con oración. Darío, buenas tardes. Buenas tardes. Y buenas tardes a todos los presentes. También doy gracias a Dios por este congreso o esta reunión de jóvenes. Se me fue el internet, algo pasó con mi máquina, pero ya solucionamos la dificultad. Oremos. Padre nuestro, Padre bueno y Padre santo, Señor, te doy las gracias por la Jucial, Padre Santo. Jucial, Juventud Latinoamericana, Señor, para América Latina. Muchas gracias, Señor, por la directiva. Gracias por la vida del presidente Darío, Señor, y todos los que le acompañan. Padre, por favor, tú presides esta reunión, Señor, todo conforme a tu voluntad. Señor, también te quiero pedir por el predicador de esta noche, que tú, Señor, lo uses con poder, Señor. Gracias, Señor, por este tiempo que nos unimos muchos de tus hijos de América Latina. Gracias, Señor, por este tiempo que tú has preparado para nosotros, Señor. En tus manos estamos, Padre. Y por favor, dirige esta reunión desde el principio hasta el fin. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Ahora vamos a pasar a la presentación de qué es Jucial. Yo sé que quizás más de alguno de ustedes ha leído por ahí, le ha llegado alguna información de qué es Jucial. ¿Qué es Jucial? Y para esto también voy a pedir al pastor Gustavo Melo que me pueda traducir para que también nuestros hermanos de Brasil puedan entender ciertamente lo que vamos a presentar. Boa noite, amados irmãos do Brasil. Vamos fazer a tradução do que nosso irmão Darío vai transmitir a nós. Jucial, Juventud Cristiana de Iglesias de América Latina. Jucial, Juventud Cristiana de Iglesias de Latinoamérica. Propósito: que los jóvenes en Latinoamérica, que los jóvenes de Latinoamérica puedan identificarse con la Jucial. Possam se identificar con a Jucial. Y la defensa de la fe. Y a defesa da nossa fé. También que cada uno se transforme. Também que cada de nós se transforme en parte activa en la lucha. En parte ativa nessa luta. Contra la apostasía patente. Contra esta apostasía que está no mundo. En todo tiempo. En todo tempo. Entendiendo que es la ordenanza bíblica. Entendendo nós que é o mandato de Deus a nós. Para cada cristiano. Para cada cristão. Judas 3 dice. Amados. Judas 3 diz. Amados. Por la gran solicitud que tenía de escribiros. Pela grande solicitud de escribiros. De la común salud me ha sido necesario. Da comum saúde me es necesario. Escribiros amonestándoos que contendáis. Escrever a vós para amonestaros. Que contendáis eficazmente por la fe que ha sido una vez dada a los santos. Que lutem com eficácia por essa fé que uma vez nos foi dada. Nuestra misión. Nossa missão. Promover en la juventud la importancia y necesidad
promover que a juventude a necessidade de la defensa de la fe, da defesa da nossa fé, en la sana doctrina. na sã doutrina. Como resultado de esto, Como resultando isto, formarse CEGEF en cada país donde exista CIEF. formar em cada país esta organização, Sí, formar CEGEF en cada país donde exista CIEF. Voy a explicar qué es CEGEF. CEGEF es la confederación. fica melhor. Isto CEGEF, é a Confederação de jóvenes evangélicos fundamentalistas. de Jovens Evangélicos Fundamentalistas. Y CIEF es la Confederación de Iglesias Evangélicas Fundamentalistas. A outra sigla, CIEF, é a Confederação Evangélica de Igrejas Fundamentalistas. Nuestra visión. Visão. Nossa visão Que se fortalezca y se transforme en el departamento que seja fortalecido esse departamento que una a los jóvenes bajo una bandera en común. que possa unir a juventude nessa tarefa comum De mantener el evangelio bíblico. de manter o evangelho bíblico nestes tempos. Nuestro objetivo general para el periodo Nosso objetivo principal para este período es promover CEGEF en las juventudes de Alatic. é promover CIEF dentro do que é a ALADIC, Aliança Latino-Americana de Igrejas Cristãs. Sí. Como segundo punto, motivar a la juventud a seguir los pasos de los grandes cristianos. Como segundo ponto, é incentivar a juventude a seguir os passos dos grandes homens da fé, Que han dado su vida por el evangelio. que têm dado suas vidas como mártires pela fé em Cristo, Para que siga su curso sin contaminación de los enemigos de Cristo. para que este evangelho puro e sã prossiga sem contaminação daqueles inimigos da fé cristã. Punto 3. Establecer vínculos en las juventudes de cada país asociado a la ALATIC. Estabelecer vínculos com cada país que tenha contato ou esteja afiliado com a ALADIC. Cuarto, recopilar información estableciendo una base de datos. Quarto ponto é recopilar dados, estableciendo una base de datos estabelecendo uma base de dados de los directivos jóvenes. de todos os diretivos jovens. Y como último punto, crear Como o usar último una punto, plataforma. Crear uma plataforma Donde se puedan conocer las actividades de los jóvenes. onde seja possível conhecer as atividades da juventude latino-americana. Eso sería una pequeña y breve reseña con respecto a JUSIAL. Isto é uma mais que breve relato do que é crucial ao nível latino-americano. Muchas gracias, Pastor Gustavo. Amém. Para seguir con la actividad, voy a dejar con ustedes también, aparte de la directiva, vamos a presentar a la directiva de JUSIAL. Y para ello voy a pedir a Becky y a Priscila que me acompañen, virtualmente, claro está. Y me voy a presentar yo, primera,
Mi nombre es Darío Chávez y soy presidente de JUCIAL. Vivo en Chile y tengo 34 años. ¿Becky? Sí, estoy conectada, pero desde, voy a saludar. Estoy en la cámara de mi hermana, Valerie Rodríguez, pero yo soy Becky. También soy de la Iglesia Presbiteriana en Chile y soy la secretaria de JUCIAL. Muy bien. Buenas ¿Priscila? tardes. ¿Sí? ¿Me escuchan? Buenas tardes, mi nombre es Priscila Quisler. Después estaré activando la cámara. Yo soy de La Paz, Bolivia, y soy de parte de la tesorería de lo que es Justial. Y es un gozo poder estar con cada uno de ustedes el día de hoy y con la actividad que vamos a tener ahora. Amén. También voy a presentar a los consejeros de JUCIAL. Recién oró nuestro consejero Daniel Cueva y voy a también dar espacio para que se pueda presentar. Ok, muchas gracias Darío, y yo soy de Perú, pertenezco a la Iglesia Presbiteriana Bíblica aquí en La Perla, Callao, y me alegra ser parte de JUCIAL, junto con el pastor Gustavo Melo, junto con Edinson como consejeros, y agradezco a la directiva porque también nos hemos estado reuniendo mensualmente, así que estoy agradecido a Dios por todo el trabajo que se está haciendo, y también veo que hay muchos pastores y muchos ancianos y también jóvenes. Me alegra a ustedes que estén presentes y reciban saludos a la distancia de Perú. Muchas gracias, bendiciones. Muchas gracias, pastor. Voy a dejar también al pastor Gustavo Melo, que estuvo traduciendo y que también es consejero de nosotros. Que la paz de Cristo sea con ustedes, amados hermanos de toda Latinoamérica. Soy el pastor Gustavo Melo, en la ciudad de Rivera, frontera con Brasil, pastor de la Iglesia Presbiteriana Fundamentalista Bíblica, pioneros del presbiterianismo en Uruguay por la gracia del Señor. Que el Señor les bendiga ricamente. Amén. También el pastor Demetrio es nuestro consejero. También voy a dar espacio para que se pueda presentar. Graças paz, boa noite. Sou pastor da Igreja Presbiteriana Fundamentalista no Brasil, hoje pastoreando a igreja em Patos, na Paraíba. Então é um prazer participar com vocês desse evento da Jucial. O Senhor Deus continue nos abençoando nesta noite. Seja uma noite de muito aprendizado da palavra, de edificação e de crescimento para cada filho do Senhor, servo do Senhor nesta noite. Tudo seja para a glória do nome do Senhor. Amén. Y también tenemos a nuestro hermano Edison Correa, de Chile, que me parece no está. Se excusó porque está en una localidad que no tiene señal, no tiene wifi, no tiene internet ni señal de celular, así que bueno, lo escuchamos y esperamos que para otra actividad esté con nosotros. Ahora voy a dejar con ustedes un saludo que mandó el pastor, o sea, el hermano presidente de la ALADIC, el hermano Esteban Riquer. Buenas noches, amados jóvenes fundamentalistas. Su hermano en Cristo Esteban Riquer les saluda en el nombre del Señor desde la ciudad de Guatemala. Me gozo en el Señor ver que la juventud fundamentalista está realizando una conferencia bíblica titulada ¿Qué es ser un joven fundamentalista? Me trae a la memoria el pasaje bíblico en 2 Timoteo capítulo 2, versículo 1 al 4, donde el apóstol Pablo anima a su hijo en la fe, Timoteo, a ser fiel. Y quiero leer ese pasaje donde dice: tú pues, hijo mío, esfuérzate en la gracia que es en Cristo Jesús, y lo que has oído de mí ante muchos testigos, esto encarga a hombres fieles que sean idóneos para enseñar también a otros. Tú pues sufre aflicciones como fiel soldado de Jesucristo. Ninguno que milita
se enreda en los negocios de esta vida a fin de agradar a aquel que lo escogió por soldado. Amados jóvenes, ustedes quieren ser consagrados al Señor y someterse al entrenamiento bíblico para ser un fiel soldado de Jesucristo. Les puedo decir que mientras el mundo de hoy se quiebra en pedazos, necesitamos más fieles soldados para luchar y defender la fe de nuestro capitán Jesucristo. ¿Están dispuestos a sacrificar sus vidas para el Señor? Piénsenlo bien. Y les deseo bendiciones espirituales del Señor en su conferencia y les mando un abrazo fuerte en el Señor desde aquí de Guatemala. Que el Señor les bendiga. Chao, chao. Agradecemos las palabras a nuestro presidente de ALADIC, hermano Esteban Ricker. Ahora voy a pedir a cada uno de ustedes que pueda buscar en sus Biblias la lectura bíblica que se encuentra en Salmos 119:9. Voy a leer y ustedes me van a acompañar en Salmo 119:9. Voy a leer en español y portugués también. La palabra del Señor dice así: ¿con qué limpiará el joven su camino? Con guardar tu palabra. ¿Cómo purificará o jovem o seu caminho? Observando conforme a tua palabra. Con esta lectura voy a dar paso al tema del día de hoy, que nos reúne, que tiene por título ¿qué es ser un joven fundamentalista? Dejo con ustedes al pastor Demetrio Guimaraes y quien también les va a traducir, el pastor Gustavo Melo. Boa noite a todos. Quero saudá-los com a graça e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Todos os dias teve pregação, Todos los días tuve que predicar, mas hoje é especial pero hoy día es especial, porque fala da nossa identidade cristã. porque habla sobre nuestra identidad cristiana. Estou feliz Estoy feliz por participar por participar e pregar sobre este tema tão importante para y nossos predicar dias. sobre este tema tan importante para nuestros jóvenes. Tema desta noite, o que é ser um jovem fundamentalista. El tema de esta noche es ¿qué es ser un joven fundamentalista? Então, a primeira coisa que é preciso saber La primera cosa que tenemos que saber é sobre as nossas raízes. es sobre nuestras raíces. Onde está a origem do movimento fundamentalista? ¿Dónde está el origen del movimiento fundamentalista? É necessário, é preciso Es examinar, necesario, sim? repetí, É necessário examinar os es necesario fundamentos, examinar os fundamentos do movimento fundamentalista na história, los fundamentos del movimiento fundamentalista en la historia, para que possamos responder o que é ser um jovem fundamentalista. para que podamos responder lo que es un joven fundamentalista. Tudo começou no final do século XIX e Todo também empezó
al final del siglo XIX. Também este conflito no início do século XX. Y también este conflicto al inicio del siglo XX. Fundamentalistas versus liberais. Fundamentalista versus liberales. Assim começa a nossa história como movimento fundamentalista. Así comienza nuestra historia como movimiento fundamentalista en el mundo. Foi uma resposta a Fue una respuesta uma heresia. Hacia una herejía que surgía en ese tiempo. Eu quero passar o primeiro slide. Voy a pasar nuestro slide. Conhecendo nossas raízes. Conociendo nuestras raíces. Fundamentalismo versus liberalismo. Fundamentalismo versus liberalismo. O fundamentalismo bíblico é o oposto ao liberalismo e surgiu como resposta a esse movimento apóstata. El fundamentalismo bíblico es lo opuesto totalmente al liberalismo, que surgió como una respuesta contra ese movimiento apóstata. O que é o liberalismo? ¿Qué es el liberalismo? Champlin define liberalismo na sua etimologia da palavra. Champlin nos recuerda en el término, que el término liberal en sus raíces etimológicas de la palabra, no puedo ver la palabra bien, perdón. Liberalismo, em sua palavra, significa pertinente ao liberto. Pertinente ao liberto, pertinente al liberal, al que se siente libre. De modo geral, liberalismo é uma atitude, um sistema de ideias na economia, na política y na religión. De modo general, el liberalismo es una actitud para con las ideas o sistemas sociales, económicos, políticos y religiosos. Que não tem dogmas fixos e que promove alterações por meio da razão e da experiência. Que no tienen dogmas fijos y que, amén de eso, promueven alteraciones que acontecen por medio de razones, de la razón, perdón, y la experiencia. Então, qual a base do liberalismo protestante? ¿Cuál es la base del liberalismo protestante? A proposta da teologia liberal era ser relevante para o seu tempo. La propuesta de la teología protestante liberal era adecuar la ortodoxia protestante conservadora con las variantes que eran propuestas por la ciencia moderna. Toda vez que a igreja quer dar uma resposta ao seu tempo, às vezes cai em heresia. Todas las veces que la iglesia intenta dar su punto, su opinión al respecto de algo, sin el fundamento bíblico, cae en esas herejías. O liberalismo quis adequar ciência, razão, como base para explicar a nossa fé. El liberalismo intenta
unir la razón con la experiencia y la ciencia para fundamentar esa neo-ortodoxia. Como consequência, eles disseram que muitas doutrinas estavam ultrapassadas. Y como consecuencia de esto, ellos afirman y dicen a los cuatro vientos que muchas de las doctrinas bíblicas están ultrapasadas. E que era necessário reinterpretar a pessoa de Jesus Cristo. Y que es necesario reinterpretar la persona de nuestro Señor Jesucristo. O liberalismo está enraizado na razão, no racionalismo e no naturalismo. Este movimiento está enraizado en lo que es el liberalismo, el racionalismo y todo aquello que es contrario a la palabra del Señor. Racionalismo, tudo tem que passar pela razão e a ciência. El racionalismo tiene que pasar fundamentalmente por la razón y la ciencia según ellos. Então, todos os milagres das Escrituras não aconteceram na visão liberal. En la visión liberal, todos los milagros que nos son relatados en las Sagradas Escrituras simplemente no acontecieron. Não foram reais, verdadeiros. No fueron reales ni verdaderos. Estão baseados no naturalismo, ou seja, Deus não intervém na história. Eles negam que Deus possa intervir na história. El naturalismo afirma que el soberano Dios no puede intervenir en la historia. Todos os liberais concordam nestes dois pontos: racionalismo e naturalismo. Todos los liberales concuerdan en dos puntos: racionalismo y liberalismo. Como que o movimento protestante, reformado, conservador respondeu a estes ataques à nossa fé? ¿Cómo fue que el movimiento conservador, ortodoxo, fundamentalista se opuso contundentemente contra este movimiento liberal? Movimento muito perigoso, porque se dizia cristão. Movimiento por demás peligroso porque se decía que era cristiano, Mas negava os fundamentos da fé cristã. pero negaban y niegan los fundamentos de la fe cristiana. Este pensamento entrou nos seminários, Este nas pensamiento igrejas, entró en los seminarios y en las iglesias, na Europa e nos Estados Unidos. en Europa y en los Estados Unidos. Então, se vamos passar para o segundo slide. Pasamos por el segundo slide. O fundamentalista contra-ataca os modernistas liberais. Los fundamentalistas contraatacan a los modernistas liberales. O fundamentalismo nasceu em meio à controvérsia doutrinária entre os liberais e conservadores. El fundamentalismo nació en medio de la controversia doctrinaria entre liberales y conservadores. A ala conservadora do protestantismo norte-americano resolveu contra-atacar se defendendo.
el ala conservadora del protestantismo norteamericano resolvió contraatacar defendiéndose. Para isso, resolveu propagar sua fundamentação teológica. Y para ello resolvió propagar su fundamentación teológica. Ser fundamentalista, Perdón, repetí. ser fundamentalista significa Ser- batalhar pela fé que uma vez por todas foi dada aos santos. Amén. Ser fundamentalista significa batallar por la fe que una vez fue dada a los santos. Este movimento começa como um movimento militante que luta pela fé. Este movimiento comienza como un movimiento militante en defensa de la fe. A origem do nome fundamentalismo, quando surgiu e foi primeiro pronunciado este nome, fundamentalismo? ¿Cuándo fue que por primera vez fue utilizado el término fundamentalista? No dia 1 de julho de 1920, El día 1 de julio de 1920. o jornal Batista, o Ultime Examine, no intento de El distinguir periódico- aqueles que criam no que considerava os pontos fundamentais da fé, cunhou a palavra fundamentalismo. El periódico bautista Watchman Examiner, en el intento de distinguir a aquellos que creían en lo que consideraban los puntos fundamentales de la fe, apropió, o mejor dicho, acuñó la palabra fundamentalismo. O fundamentalismo assumiu este nome com a publicação de uma série de volumes. El fundamentalismo asumió este nombre con la publicación de una serie de volúmenes que defendía la historicidad bíblica del cristianismo. Esta série foi publicada originalmente em 12 volumes entre os anos de 1910 e 1915. Esa serie fue publicada originalmente en 12 volúmenes entre los años de 1910 a 1915. Sob o título Os Fundamentos, testemunho da verdade. Con el título Los Fundamentos, un testimonio de la verdad. Alguns tópicos que eram abordados neste jornal. Algunos tópicos que eran abordados en estos periódicos: A defesa da inspiração da Bíblia, la inspiración de la Biblia, porque os liberais negavam a inspiração e a inerrância da Bíblia. por el hecho que los liberales negaban la inspiración y la inerrancia bíblica. Também afirmavam a deidade de Cristo, También uno de los tópicos que este periódico utilizaba era, y afirmaba y defendía, era la deidad de nuestro Señor Jesucristo. Os liberais negavam a divindade, plena divindade de Jesus. Tristemente, este movimiento liberal negaba que nuestro Señor Jesucristo fuese un ser divino. Jesus era Deus apenas porque pensava como Deus. Para o Para liberalismo. ellos, para el liberalismo, para su concepto, Jesús era Dios en su pensamiento.
nada más que eso. Não habitava nele a plenitude da divindade, como diz o apóstolo Paulo. Como el apóstol Pablo afirma que la divinidad estaba en él, que él era divino, que él era Dios, ese concepto era totalmente negado por ese movimiento liberal. Este periódico também publicava a defesa do nascimento virginal de Cristo. Otro tópico, el tercero, era la defensa del nacimiento virginal de nuestro Señor Jesucristo. Isto é uma obra sobrenatural. Então, era negado pelo liberalismo tudo que fosse sobrenatural. Como esto es un hecho evidentemente sobrenatural, para el liberalismo, negar esto era más que necesario. Se não passa pelo critério da razão e da ciência moderna, então, diz o liberalismo, devemos rejeitar. Si eso no pasa por la razón y la ciencia, debemos no creer en este hecho bíblico. O nascimento virginal de Cristo afirma que Cristo não recebeu a natureza caída de Adão, não herdou sua natureza caída. En la defensa de este periódico cristiano de la defensa del nacimiento virginal de Cristo, afirma el concepto que Cristo no recibió lo que es el pecado original en su ser. Também negam a doutrina da ressurreição. O liberalismo nega a doutrina da ressurreição. Otro tópico caótico para ellos es la negación de la resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Rodolfo Bultmann, famoso liberal, Rodolfo Bultmann, este liberal llamado Rodolfo Bultmann afirmava que Jesus ressuscitou apenas no coração dos discípulos. Este hombre, Rodolfo Bultmann, afirmaba que el Señor Jesucristo solamente resucitó en el corazón de sus discípulos. E que os discípulos que passaram 3 anos sem trabalhar e com a morte de Cristo não quiseram retornar ao trabalho e disseram: Ele ressuscitou, Ele ressuscitou. Assim diz Bultmann. Este hombre afirma que los discípulos o los apóstoles, después de pasar 3 años sin trabajar, viendo que el Mesías anunciado había muerto, pues se les ocurrió creer o inventar que el Señor Jesucristo había resucitado para seguir con esa historia. O apóstolo Paulo afirma que se Cristo não ressuscitou, é fã a nossa fé. Claramente el apóstol Pablo, en sus cartas, afirma que si Jesucristo no resucitó, pues nuestra fe es más que vana. Se Cristo não ressuscitou, o que estamos fazendo aqui é perca de tempo. Si Jesucristo no resucitó, lo que estamos haciendo hoy aquí es una pérdida total de tiempo, según el concepto liberal. Nós cremos que Jesus ressuscitou com um corpo glorificado. Creemos de todo nuestro corazón que nuestro Señor Jesucristo resucitó con un cuerpo glorificado. O fundamentalismo defendia que a morte de Cristo foi para pagar o preço dos nossos pecados, a expiação.
El fundamentalismo enseñaba y enseña que Jesucristo murió en la cruz para pagar el precio de nuestros pecados y redimirnos. O liberalismo negava o pecado original. Y obviamente el liberalismo negaba y niega, y se van a morir negando, la resurrección de nuestro Señor Jesucristo y la expiación. Por isso a necessidade de defender que a morte de Cristo foi para cancelar nossas dívidas com Deus. Por eso nosotros como contendores de la fe debemos luchar firmemente, enseñar que la resurrección de Cristo fue real y fue para darnos vida y vida en abundancia. Cristo voltará. Cristo volverá. Cristo voltará a segunda vez. Vendrá nuevamente Jesucristo. A segunda vinda de Cristo era La segunda defendida venida, pelos fundamentalistas. la segunda venida de Cristo es defendida por los fundamentalistas. Os liberais diziam que Jesus morreu na cruz e, nas últimas palavras, ele disse: Deus meu, por que me desamparaste? Ou seja, o liberalismo diz que Jesus fracassou. Dadas las palabras de nuestro Señor Jesucristo en la cruz, Señor, ¿por qué me has desamparado? Ellos fundamentan que con esas palabras, Jesucristo, en ese momento de agonía y ya en la víspera de su muerte, todo terminó, porque él mismo dijo: ¿por qué me desamparaste? Para o liberalismo, Jesus pensava que era filho de Deus, mas se equivocou no momento da morte. Jesucristo, para los liberales, él pensaba que era el Hijo de Dios. Mas na verdade não era. Pero la verdad, según los liberales, no era, porque fue Por isso dejado de disse: lado. Deus meu, por que me desamparaste? Exactamente, porque si no el Señor Jesucristo no hubiera dicho: Señor, Señor, ¿por qué me has desamparado? Mas as Escrituras afirmam que Cristo voltará. Pero las Escrituras firmemente nos aseguran que Jesucristo volverá. Esta é uma promessa que vai cumprir e consumar todas as coisas. Esta es una promesa que se va a cumplir y consumar todo esto que hemos hablado. Esta é a esperança da glória. Esta es la esperanza de la gloria, Nossa bendita esperança. nuestra bendita esperanza. Cristo voltará com grande poder e glória dos céus. Cristo volverá con gran poder y gloria desde los cielos. E até os liberais irão ver o Cordeiro de Deus. Y hasta los liberales verán ese hermoso día. Um ponto que este jornal defendia era a evangelização e missões. Otro punto que tocaba y abordaba este periódico cristiano era la evangelización y las misiones. Para os liberais, não havia necessidade de evangelizar. Para estos liberales no había la necesidad de realizarse estas campañas, Porque todos poderiam ser salvos com sua religião. porque todos podrían ser salvos a través de sus religiones. Os liberais são universalistas, creem que todos serão salvos. Los liberales son universalistas y creen que toda la humanidad, de todos los tiempos, serán salvos. Para eles, o cristianismo
não é a única verdade. Para ellos, el cristianismo no es la única verdad. O cristianismo apenas é melhor em quantidade, mas não em qualidade. El cristianismo para ellos es mejor en cantidad y no en calidad. Então, para um liberal, um muçulmano que crê em Allah e no Alcorão, está tudo bem. Entonces, para este movimiento liberal, un musulmán que cree en el tal Alá y en su profeta Mahoma, pues si es un buen musulmán, está todo bien, irá al cielo. Porém, nós cremos que devemos pregar o Evangelho para que o homem se reconcilie com Deus. Pero nosotros fundamentalistas creemos que debemos predicar la palabra de Dios a tiempo y fuera de tiempo a todas las naciones para que vengan al pleno conocimiento de nuestro Señor Jesucristo. Este jornal reflete o pensamento dos cristãos fundamentalistas nos Estados Unidos. Este periódico refleja el pensamiento de los fundamentalistas de los Estados Unidos de América. Eu quero passar para um próximo slide. Pasamos al tercer slide. O que é ser um fundamentalista? Lo que es ser fundamentalista, O que é ser um fundamentalista para o jovem também é para o adulto e também para o idoso. esta pregunta o esta cuestión no es solamente para los jóvenes, sino para el adulto, para el anciano, para todos aquellos que tenemos a nuestro Señor Jesucristo en nuestras vidas. Porque ser um fundamentalista é preservar a pureza doutrinária baseada na inerrância bíblica. Es preservar la pureza doctrinaria basada en la inerrancia bíblica. Tudo que está registrado de Gênesis a Apocalipse Todo lo que está registrado desde Génesis hasta Apocalipsis, cada palavra, cada palabra, cada história, cada historia, o pecado do seu povo registrado, el pecado del pueblo de Dios registrado, os mandamentos e os testemunhos, los mandamientos y los testimonios, toda a história toda la historia, corresponde à verdade. corresponde a la verdad. Está isenta de erros. No tiene error alguno. O Espírito de Deus preservou as palavras de Deus. El Espíritu Santo preservó todo las sagradas escrituras. O Salmo 19 diz que a palavra de Deus é pura, é límpida. El Salmo 19 nos dice que la palabra de Dios es pura, es límpida. Mesmo que a Bíblia seja um livro divino humano, Mismo así que la Biblia sea un libro divino y humano, estes homens que foram inspirados pelo Espírito Santo não cometeram erros, equívocos. estos varones que escribieron la Santa Biblia no cometieron errores porque fueron instruidos e inspirados por el Espíritu Santo. O apóstolo Pedro diz que nenhuma profecia foi dada por interpretação humana. El apóstol Pedro
nos dice que ninguna profecía fue dada por hombre alguno. Entonces, pecado não tocou as Escrituras. Pecado e mentira não tocou as Escrituras. Por lo tanto, el pecado y la mentira no tocó la preciosa palabra de Dios. O Espírito Santo direcionou todos os autores bíblicos para que pudesse revelar a sua palavra, a sua vontade. El Espíritu Santo inspiró y dirigió a estos posiblemente 40 o más escritores para que lo que allí y está en la Sagrada Escritura es la plena voluntad del Señor, sin más ni menos. Portanto, um fundamentalista crê na inerrância, na autoridade e na suficiência das Escrituras. Por eso nosotros los fundamentalistas creemos en la inerrancia y en la verdad y en la pureza de las Sagradas Escrituras. Também crê na interpretação literal dos escritos sagrados. También creer en la interpretación literal de los escritos sagrados. Seguimos a escola hermenêutica de Antioquia. Seguimos la línea de interpretación usada por la escuela de Antioquía. Como também pela reforma protestante, o método histórico-gramatical. Método histórico-gramatical también utilizado por la reforma. Cremos na interpretação literal das Escrituras. Creemos en la interpretación literal de las Escrituras. Cremos na obra redentora de Cristo na cruz. Creemos en la obra redentora de Cristo en la cruz. Ser fundamentalista é crer que Cristo na cruz nos justificou diante de Deus Pai. Ser fundamentalista es creer que Cristo en la cruz nos justificó delante de Dios Padre. Um outro ponto é que um fundamentalista bíblico se opor a toda espécie de inovação. Otro punto que los fundamentalistas se oponen y nos oponemos a todo tipo de innovación e invención. Adaptação e contextualização da mensagem bíblica. Repete o último. É se opor a toda espécie de inovação, adaptação e contextualização da mensagem bíblica. Innovación, adaptación y contextualización del mensaje bíblico. Nos oponemos a eso. Porque muitos enfraquecem o evangelho para poder agradar as pessoas que estão ouvindo a palavra de Deus. Muchos predicadores debilitan la palabra de Dios, o por lo menos pretenden debilitarla para conformar los oídos de su auditorio. Então pregam um evangelho conforme a cultura daquele povo. Entonces predican un evangelio conforme a la cultura de ese pueblo. E a mensagem do evangelho verdadeiro é modificada. Y el mensaje real del Sagrado Evangelio es modificado. Entonces não há diferença entre estes e os liberais. Por lo tanto, así no hay diferencia entre esto y los liberales. É claro que podemos fazer aplicação da palavra aos nossos desafios. Es obvio que podemos hacer aplicaciones a la palabra acorde a nuestros desafíos.
mas nunca podemos pregar um evangelho mais fácil, mais palatável. Pero nunca, jamás podemos predicar un evangelio adaptable a la circunstancia de cada uno de los oyentes. Para um próximo slide. Pasamos al cuarto slide. Agora chegamos à pergunta do tema. Llegamos ahora a la pregunta central del tema de hoy. Creio que estamos mais preparados para responder o que é ser um jovem fundamentalista. Creo que ahora estamos mucho más preparados para responder a esta pregunta. Em primeiro lugar, um jovem fundamentalista confessa Jesus Cristo como seu Senhor e Salvador. En primer término, un joven fundamentalista debe confesar a nuestro Señor Jesucristo como su Salvador y Señor, según lo que nos enseña 1 Corintios 12:4. Que assim nos diz, 1 Coríntios 12:4. Leemos. 12, versículo 3. Sí, dice, y conozco al tal hombre, si en el cuerpo o fuera del cuerpo, no lo sé. 1 Coríntios capítulo 12, versículo 3, pastor Gustavo. 1 Coríntios, primeiro. Sí, Leia o versículo 3. 12:3, perdón. Por tanto, os hago saber que nadie que hable por el Espíritu de Dios llama anatema a Jesús, y nadie puede llamar a Jesús Señor, sino por el Espíritu Santo. Então, quando confessamos Cristo, é por obra do Espírito Santo. Entonces, cuando confesamos a Cristo, es por obra del Espíritu Santo. De um coração regenerado pelo Espírito Santo. Y obviamente solamente un corazón regenerado por el Espíritu Santo puede hacer eso. Um jovem fundamentalista reconhece que Jesus é Senhor sobre sua vida. Un joven fundamentalista reconoce que Jesús es Señor sobre su vida. Porque se temos Jesus como Salvador e não temos como Senhor, então ele não é ainda nosso Salvador. Si tenemos a Jesucristo como Señor y no como Salvador, o como Salvador y no como Señor, es una controversia y la salvación no está en nosotros. Sim, porque se Jesus é nosso Salvador, também é Senhor e domina nossos corações, nossa vida, nossas ações. No hay otra opción. Jesucristo debe ser nuestro Salvador y Señor para que podamos ser redimidos. Em segundo lugar, um jovem fundamentalista vive uma vida piedosa e santa. Un joven fundamentalista vive una vida piadosa y santa, siempre. O Salmo Salmo 119, 9, versículo 9. Bueno, estoy con un problema porque tengo la Biblia en portugués acá. Puedes leerla tú, directo. 119, versículo 19. Assim nos diz. 119, 9. 9. De que maneira poderá o jovem guardar puro o seu caminho? ¿De qué manera podrá guardar puro el joven su camino?
observando segundo a sua palavra. observando la palabra de Dios. Jovem fundamentalista vive uma vida de santidade. El joven fundamentalista vive una vida de santidad. Jesus, no capítulo 17 do Evangelho de João, na oração sacerdotal, En la oración pastoral de Juan 17, Jesús disse que a palavra de Deus é a verdade e a verdade da palavra de Deus nos santifica. dice que la palabra de Dios es la verdad y esa palabra nos santifica. Jovem fundamentalista tem prazer na lei do Senhor. Repete la última frase. Jovem fundamentalista tem prazer na lei do Senhor e na sua lei medita de dia e de noite. Amén. El joven fundamentalista tiene placer en la palabra de Dios y en ella medita de día y de noche. Ele defende a fé, ortodoxia, Él defiende la fe y la ortodoxia, mas também ele vive a fé, ortopraxia. pero también él vive esa fe. O terceiro ponto é que jovem fundamentalista crê nos 5 pontos fundamentais que já falamos. El tercer punto es que el joven fundamentalista, obviamente, cree en los 5 puntos fundamentales que ya hablamos: nacimiento virginal de Cristo, muerte expiatoria, resurrección literal, la plena divinidad, advenimiento y de la segunda venida, según nos dice 1 Corintios 15, de los versículos 1 al 8. Estas doutrinas centrais eram atacadas pelo liberalismo. Estas doctrinas centrales eran y son atacadas por ese liberalismo. 1 Coríntios, capítulo 15. 1 Corintios, capítulo 15. Leremos apenas o versículo 2 e 3, por conta do tempo. Leemos, dice así la palabra de Dios: por el cual asimismo, si retenéis la palabra que os he predicado, sois salvos, si no creísteis en vano. Porque primeramente os he entregado lo que asimismo recibí, que Cristo murió por nuestros pecados conforme a las Escrituras. Versículo 4. Versículo 4 nos dice: y que fue sepultado y que resucitó al tercer día conforme a las Escrituras, y que se apareció a Cefas y después a los 12. Ok. Este era o evangelho que o apóstolo Paulo pregou em Coríntios. Este es el evangelio que el apóstol Pablo predicó a la iglesia de Corintio. Que Cristo morreu pelos nossos pecados, morte expiatória. Que Cristo murió como una muerte expiatoria por nosotros. E que ressuscitou para nossa justificação. Y que resucitó para nuestra justificación. Tudo de acordo com o Antigo Testamento, as Escrituras. Todo conforme a la palabra de Dios citada en el Antiguo Testamento. E muitas pessoas testemunharam o Cristo ressurreto. Y muchas personas, como nos dice la Sagrada Escritura, testificaron la resurrección de nuestro Señor. Jovem fundamentalista, como já falamos, defende a inspiração, a inerrância e a suficiência das Escrituras. Como dijimos antes, el joven fundamentalista defiende estos 3 tópicos que hemos hablado. Quero enfatizar a suficiência das Escrituras.
quiero enfatizar en este momento sobre la suficiencia de las Escrituras. Creio que as Escrituras é suficiente para salvar e santificar o pecador. Creo que las Escrituras son suficientes para salvar y santificar al pecador. As Escrituras faz todo o trabalho necessário para o crescimento de sua igreja. Las Escrituras hacen todo el trabajo necesario para el crecimiento de la iglesia del Señor. Não precisamos de psicologia, No precisamos psicología alguna, não precisamos de autoajuda, no precisamos de los coaching, precisamos das Escrituras. necesitamos simplemente y únicamente las Sagradas Escrituras. Ela é suficiente para nossas vidas. Ella es suficiente para nuestras vidas. O apóstolo Paulo diz que ela é útil para ensinar, corrigir, instruir e educar o homem de Deus. Pablo dice que ella es útil para enseñar, para corregir al hombre. A igreja precisa ouvir as Escrituras para que possa ser edificada. La iglesia de Cristo necesita oír la palabra de Dios para poder ser edificada. O jovem fundamentalista confessa os princípios da reforma. El joven fundamentalista defiende y profesa los puntos de la Reforma protestante. de la do século reforma XX. protestante, los 5 solas. Sola fide, que pela fé somente recebemos a justiça de Cristo. La primera de las 5 solas es la sola fe, y que por ella por la sola fe recibimos a nuestro Señor Jesucristo. Não precisamos de obras apenas pela fé. No necesitamos obra alguna, como enseñan los romanistas, sino la pura fe. Romanos capítulo 5, versículo 1. Justificados pela fé, temos paz com Deus por meio de Jesus Cristo. Romanos 5 nos dice que somos justificados por la fe en el Señor Jesucristo. O apóstolo Pablo, em Gálatas, diz que somos justificados pela fé, independente das obras da lei. En la epístola a los Gálatas, el apóstol Pablo también nos dice que somos justificados por la fe, sin la necesidad alguna de las obras. Também, só a Escritura, cremos na autoridade da Bíblia. A autoridade final não é a tradição, os concílios, mas as Escrituras. La segunda sola, que es la sola escritura, nos enseña que solamente debemos creer en la palabra de Dios y en ninguna otra cosa, sea las bulas papales, sean el colegio apostólico, lo que sea. La suficiencia de las escrituras es lo que confesamos nosotros. Solos Cristo. Somente por meio de Cristo, ele é o único mediador entre Deus e os homens. La palabra de Dios nos dice en esta tercera sola que solamente en Cristo hay salvación. Não há salvação fora de Cristo. Ele é o único mediador. O único mediador entre Deus e os homens. El único mediador entre Dios y los hombres. Cristo es suficiente. Cristo es totalmente suficiente. No precisa de nadie más para darle una mano. Somente a graça, sola gratia. Entramos en la otra sola, la sola gracia. A salvação é um favor imerecido de Deus.
La salvación es un favor inmerecido. O apóstolo Paulo, em Efésios capítulo 2, versículo 8, diz que pela graça sois salvos. El capítulo 2 nos dice que por sola gracia somos salvos. Y esta fe no de vosotros, pues es un don de Dios. Segunda Efesios 2, 8 y 9. Deus não nos salvou porque somos bons, mas Deus enviou seu Filho quando nós éramos pecadores e inimigos dele. Dios no nos salvó porque éramos buenos o bonitos o por alguna otra cosa que merecíamos o creemos merecer, sino que nos salvó porque no habría otra forma alguna y ninguna otra posibilidad de salvación si no es la pura gracia. Não poderíamos trabalhar para conquistar nossa salvação. Não há mérito humano, somente os méritos de Cristo e sua justiça. Ningún mérito humano nos llevaría a conseguir la salvación tan deseada. Solamente la gracia y misericordia de nuestro Señor Jesucristo. Por fim, só lhe deu glória. Al final, la quinta sola, a Dios toda gloria. Nossa salvação inicia com Deus, é obra somente de Deus, por isso a Ele toda glória. La salvación viene del Señor, Obra exclusiva de Deus, obra exclusiva de Dios, y finaliza mostrándonos que esta gloria es única y exclusivamente para Él. Sí. Y nosotros no merecemos nada de esta gloria. Como disse o profeta Jonas, ao Senhor pertence a salvação. Como dice el profeta Jonás, a Dios pertenece la salvación. Portanto, quer comais, quer bebais ou façais qualquer outra coisa, fazei tudo para a glória de Deus. Si comen o beben o lo que hagan, hagan todo para la gloria de Dios. Ele nos salvou para darmos glória ao seu nome. Él nos salvó para dar gloria a su nombre. Romanos 11:36, porque dele, por meio dele e para ele são todas as coisas, a ele seja dada a glória eternamente. Amém. Amém. Em último lugar, um jovem fundamentalista é contra o ecumenismo. El último tópico de este slide es que el joven fundamentalista es contrario al ecumenismo. Eu quero ler a segunda epístola de João, no versículo 9 ao 11. Segunda de Juan, versículos 9 y 11. Dice así la bendita palabra de Dios. Cualquiera que transgrede y no permanece en la doctrina de Cristo, no tiene a Dios. El que permanece en la doctrina de Cristo, este tiene tanto al Padre como al Hijo. Si alguno viene a vosotros y no trae esa doctrina, no lo recibáis en casa ni le digáis bienvenido, porque el que le dice bienvenido participa en sus malas obras. O apóstolo do amor nos ensina a não receber em nossa casa aquele que vem predicar uma heresia. El apóstol del amor, Pablo, nos enseña que Juan nos enseña que no debemos recibir en nuestros hogares a aquellos grupos sectarios que traen falsas doctrinas. Porque este apóstolo, acima de tudo, ama a verdade de Deus. Porque por encima de todo, Juan ama la verdad del Señor. Não podemos sacrificar a verdade
em nome da união. No podemos sacrificar la verdad en nombre de una unión humana. Não podemos ter fraternidade com aqueles que defendem heresias. No podemos tener una fraternidad con aquellos que defienden herejías. Então, um jovem fundamentalista entende que não pode se unir a qualquer grupo religioso. Entonces, consumando todo esto, entendemos y enseñamos que el joven fundamentalista no puede adherirse a ningún grupo ecuménico de esa índole. Eu quero finalizar com o último slide. Quiero finalizar con un último slide. Na verdade, tem mais alguns, mas serei rápido. Hay algunos más, vamos a ser rápido. Um grande fundamentalista chamado John Gresham Machen é tido por historiadores como um dos últimos grandes defensores da teologia de Princeton. John Grisham Machen es nombrado por muchos y la mayoría como el último gran defensor del gran seminario de Princeton. O missionário Walson diz que ele é um dos principais teólogos da reação fundamentalista, presbiteriano conservador, leal à confissão de fé. Él fue un defensor conservador de la defensa de una sana ortodoxia. Sob a direção de Machen, foi fundado o seminário de Westminster na Filadélfia, em 1929. Bajo la dirección de Grisham Machen fue fundado el seminario de Westminster en 1929 en la ciudad de Filadelfia, Estados Unidos. Porque o seminário de Princeton estava contaminado pelo liberalismo teológico. Lamentablemente, el seminario de Princeton, que fuera muy importante en su época, ya estaba más que contaminado. Este livro é muito conhecido no Brasil, Cristianismo e Liberalismo. Este libro es muy conocido en el Brasil, Cristianismo y Liberalismo. Machen também fundou a Junta de Missões Independentes. También uno de los logros de Grisham Machen fue la fundación de la Junta de Misiones Independientes. Porque a Junta de Missões Estrangeiras da Igreja Presbiteriana dos Estados Unidos estava também corrompida pelo liberalismo. Lamentablemente, la otra junta de misiones que había de las iglesias de Estados Unidos estaban totalmente corrompidas. Ele, junto com outros conservadores, fundou a denominação presbiteriana ortodoxa. Él, juntamente con otros hermanos de la Sana Fe, fueron los fundadores de la Iglesia Presbiteriana Ortodoxa, o OPC. Pode passar? Pasamos al otro slide. Este é Francis Schaeffer. Este señor es Francis Schaeffer. Foi dos que participaram do movimento fundamentalista. Fue uno de los alumnos de Princeton que se unió al movimiento fundamentalista junto con el reverendo no sé cómo pronunciarlo. Reverendo McTine. Exacto. O McTine, ele se uniu a Francis Schaeffer e fundaram a Igreja Presbiteriana da Bíblia. Pode passar o slide.
Juntamente Francis Schaeffer, junto con este otro reverendo Martín, ellos fundaron. Pasamos al otro slide. Pode passar mais um slide? Não sei se está mais um. ¿Es posible el otro slide? Sim. McTyne Ahí está. organizou a Igreja Presbiteriana da Bíblia. Este varón organizó la Iglesia Presbiteriana de la Biblia en el año 1937. Francis Schaeffer foi o primeiro pastor ordenado desta denominação. Francis Schaeffer fue el primer pastor ordenado en esta nueva denominación. Muitos livros de Francis Schaeffer são traduzidos em português. Estão traduzidos em português. Muchos de los libros de Francis Schaeffer son traducidos al portugués. E fala deste período entre fundamentalismo versus liberalismo. Y en ellos encontramos muchos relatos históricos de ese tiempo de controversias entre Princeton y Westminster. McTyne fundou o Seminário Teológico da Fé. McTyne fundó el Seminario Teológico de la Fe en 1938. Também organizou o Concílio Americano de Igrejas Cristãs, em 1947. En 1947 organizó lo que se llama el Concilio Americano de Iglesias Cristianas. E em 1948, o Concílio Internacional de Igrejas Cristãs. Bueno, ahí ya llegamos nosotros a esa historia. Sí. El gran Concilio Internacional de Iglesias Cristianas en el año 1948. McTyne trouxe o fundamentalismo para o Brasil e a América. Este varón, McTyne, trajo el presbiterianismo a América, a Brasil y a toda Inicialmente ele era amigo de Graham Machen. Sí, originalmente estaba en contacto amistoso con Grisham Machen. Mas depois houve Hasta uma que se divisão. separa la iglesia, la OPC. Separaram. Se separó la OPC. Um ponto principal deste pastor, teólogo, é que ele defendia o dispensacionalismo premileninar. Lo principal de este teólogo es la defensa del premilenialismo preliminar. Por isso que o movimento fundamentalista no Brasil e América, a escatologia é premilenista. Por eso que en el resto de América y en Brasil la creencia de la iglesia es premilenialista. Então, jovem fundamentalista precisa en conhecer el resto de América y en Brasil la creencia de la iglesia es premilenialista. Então, jovem fundamentalista precisa conhecer en el resto de América y en Brasil la creencia de la iglesia es ¿hay algún problema ahí? Então, jovem fundamentalista precisa conhecer en el resto de América y en Brasil la creencia de la iglesia es Eu acho que ¿hay algún travou. problema ahí? Então, jovem fundamentalista precisa conhecer en el resto de América y en Brasil la creencia. Agora, tá certo? ¿Mejoró?
Então, um jovem fundamentalista precisa conhecer sua história. Entonces un joven fundamentalista tiene que conocer su historia para poder defenderla. Para que possa responder o que é ser um jovem fundamentalista. Amén. Para que pueda responder y defender lo que es un joven fundamentalista en estos tiempos bien complicados que estamos viviendo. Que Deus abençoe a todos os jovens, pastores e irmãos que estão conosco nesta noite. Que Dios bendiga a todos los jóvenes, pastores y hermanos que han estado con nosotros en esta noche. E muito obrigado, pastor Gustavo, pela tradução. Merece, mi hermano, que Dios te abençoe muito. Amém. Glórias a Deus. A palavra está com Dari. Amén. Obrigado. Muchas gracias. Damos gracias al Señor por este tema tan importante para cada joven cristiano, y también así para los demás hermanos que nos acompañan el día de hoy. Tenemos varios pastores, doy también la cordial bienvenida a cada uno de ustedes. Espero el Señor esté bendiciendo a sus jóvenes. Voy a dejar ahora el espacio de preguntas del tema con nuestra hermana Becky Rodríguez. Sí, la verdad es que solo llegó una pregunta, así que no la voy a proyectar, solo la voy a decir. Y la pregunta es la siguiente, para que estén atentos a escucharla. Dice, si al principio el enemigo natural del fundamentalismo fue el liberalismo, ¿qué enemigos directos encontramos hoy? Esa es la pregunta. Pastor Demetrio. Tradução. Ah, sí, Darío, por favor, tradúcela. Yo me seguí el pastor Gustavo para no saltarme la traducción. Tener la pregunta, puedes leer la pregunta ahí, porque es más fácil traducirla leyendo, pues muy larga. Ya, a ver, espérame un momentito. Si la tenés ahí, léela directo. Sí. Se lo traduzco yo entonces. Se pastor Demetrio, a pergunta diz: se no começo o inimigo natural do fundamentalismo foi o liberalismo, o que inimigos diretos tem hoje o fundamentalismo? Todo movimento herético é nosso inimigo hoje. Todo movimiento herético es nuestro enemigo hoy en día. Hereje. Então, hoje tem muitos movimentos no Brasil, neopentecostais, movimentos pentecostais, que são uma ameaça para a verdadeira fé evangélica. Dentro de esos grupos están los neopentecostales, pentecostales y asociados, que son un peligro inminente a la sana doctrina. Aqui no Brasil, hoy, tem igrejas que são uma mistura de pentecostal, neopentecostal, uma mistura, e de um pouco de igreja histórica, una mistura. Lamentablemente hoy en Brasil hay una mezcla de lo que es pentecostalismo, neopentecostalismo con la iglesia histórica. Un completo veneno. Às vezes se confunde muitos irmãos se é uma igreja verdadeira ou não. Lamentablemente traen confusión a muchos hermanos que no están preparados bíblicamente. O liberalismo teológico ainda é uma ameaça. El liberalismo teológico no está muerto, es una amenaza inminente. Em alguns seminários,
en algunos seminarios, ele em alguns púlpitos de algumas igrejas en algunos púlpitos de iglesias históricas. históricas, lamentablemente, Infelizmente. infelizmente. Respondi? Não sei se respondi satisfatoriamente. No sabemos si es satisfactoria para quien escribió, pero esta es la respuesta del reverendo Demetrio Guimarães. Sí, me parece que se responde bien a la pregunta. No sé, Becky, ¿qué opinas? Sí, ahí nos acaba de llegar otra pregunta, pero ¿por qué no la traduces al tiro directo para el pastor? Já. A segunda pergunta diz: o que devem saber os jovens e ter presente para ser fundamentalistas? Mas acho que é como um resumo, né? Um resumo do tema. En español, si es que no se entendió, solo por si acaso, la pregunta decía: ¿qué deben saber los jóvenes y tener presentes para ser fundamentalistas? Para ser um jovem fundamentalista, primeiro tem que estar fundamentado em Cristo, em Jesus Cristo e sua palavra. Esse é o primeiro passo a fazer. El Tá em primer Cristo, paso está fundado en Cristo y en su palabra. receber sua palavra como palavra inerrante, infalível, Recibir la palabra de Dios como inerrante, como infalible, buscar a Deus por meio de sua palavra buscando a Dios por medio de la palabra e preservando os elementos essenciais do Evangelho. y preservando los elementos esenciales del Evangelio E rejeitando qualquer novidade de doutrinas y renegando y cualquier novedad extraña que no esté conforme a la palabra de Dios. Os apóstolos já lançaram os fundamentos. Los apóstoles ya nos han dado los fundamentos. Não precisamos mudar os fundamentos que estão nas Escrituras. No hay necesidad alguna de innovar nada, porque todo está fundamentado en las Sagradas Escrituras. E, então, assim, poderá ser um jovem fundamentalista. Solo así podrá ser un verdadero, genuino joven fundamentalista. Não pode estar ouvindo palavras que apenas massageiam seu ouvido, seu ego. No se puede estar escuchando palabritas que masajean su oído y su ego, porque esto es mortalmente nocivo. Ok. Ok. Muy bien. Muchas gracias, Pastor Gustavo. Muchas gracias, Pastor Demetrio. No hay más preguntas. Y agradecemos también a aquellos hermanos que han hecho sus preguntas. Si no hay preguntas, yo creo que fue muy claro todo el tema. Así que esperemos sea de bendición para cada uno de nuestros hermanos que han asistido el día de hoy. Ahora vamos a pasar a la conclusión. Ya estamos terminando con la actividad. Y para esto voy a dejar una presentación. Si bien al principio se presentó la directiva de JUSIAL, los consejeros de JUSIAL, JUSIAL también está compuesta de otros hermanos representantes en los países de cada joven, en cada país hay un representante. Y ustedes también siéntanse como JUSIAL, parte de JUSIAL. Todos somos JUSIAL. Entonces, voy a dejar con ustedes algunos representantes que tenemos, hermanos que nos están ayudando también a poder llevar a cabo la labor de la JUSIAL.
tenemos en Perú a nuestra hermana Ani Álvarez. Voy a dejar que se presente. Bien, muy buenas noches, queridos pastores, hermanos. Les saludo en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Bueno, para los que aún no me conocen, mi nombre es Ani Elizabeth Álvarez Gaviria, tengo 19 años y pertenezco a la Iglesia Evangélica Unión Peruana El Jordán de Iquitos, Perú. Me siento muy honrada de poder estar aquí en esta tarde con ustedes y poder ser parte de Jucial. Muchas gracias. Amén. Muchas gracias. También tenemos con nosotros desde Guatemala a nuestra hermana Patricia Ramírez, que también voy a dejar para que se pueda presentar. Hola, ¿qué tal a todos? Es una bendición para mí estar por acá y poder ser parte de una pequeña ayuda. Yo estoy en la Iglesia Bíblica Presbiteriana con el pastor Haroldo Ricker y el hermano Esteban, y la verdad es que estos eventos son muy necesarios para los jóvenes y los que no somos tan jóvenes, pero que estamos acá. Y que es importante porque la juventud necesita saber realmente cuál es la verdad, y hay muchas voces en todas partes, y creo que esto nos ayuda para edificación para muchos que están creciendo en la fe y que inician. Y eso serían mis palabras, y bendiciones a todos. Amén. Muchas gracias, hermana Patricia. También nos acompaña Ingrid Peña desde Paraguay. Voy a dejar a Ingrid para que se presente. Muy buenas noches a todos. Mi nombre es Ingrid Peña, soy de la Iglesia Presbiteriana Fundamentalista de Pedro Juan Caballero en Paraguay. Ñande Yara Tandero Basá sería Dios les bendiga en nuestro idioma guaraní. Es un honor para mí ser parte de este gran grupo de jóvenes que abarca toda América, y que Dios le bendiga abundantemente a cada uno de ustedes. Amén. Muchas gracias, Ingrid. También tenemos a Mauricio de Uruguay, Mauricio de Carvalho, pero se encuentra con nosotros el día de hoy, así que lamentamos que no pueda presentarse acá. Pero también tenemos a nuestra hermana Mirza Pessoa de Brasil, así que voy a dejar, Mirza está por ahí para ser presentada, por favor. Oi. Boa noite, irmãos. Graça e paz. Me chamo Mirza Pessoa de Miranda, sou da Igreja Presbiteriana Fundamentalista em Paulista, Pernambuco. E é um prazer estar com vocês e participar de mais uma reunião com o pastor Demétrio. E sempre que houver, a gente vai estar divulgando para os nossos jovens aqui no Brasil. Amén. Obrigado, Isma. Bueno, todos ellos son parte de este pequeño grupo de trabajo que tenemos en Jucial, que hemos podido ir armando. Pero como les decía, ustedes también son parte de Jucial, cada uno de ustedes que es joven, o no tan joven como decía la hermana Patricia, igual es parte de Jucial, y es importante que puedan apoyar con su asistencia, con reacciones en las redes sociales, o poder también difundir estas actividades para que más hermanos puedan también escuchar estos importantes temas con respecto al fundamentalismo. Bueno, no queda más que agradecer a cada uno de ustedes, esperando que el Señor les sea bendiciendo. Damos gracias principalmente a nuestro pastor Fernando Ose, y también al grupo y el equipo de trabajo de Castillo Fuerte, radio y televisión me parece. Damos gracias por poder contar con él, por poder contar con hermano Wagner Guerra también, que nos apoya, hermano Adoni Ose, y todo el equipo del trabajo que tienen. Dar gracias también al pastor Gustavo Melo, que hizo la traducción el día de hoy. Dar gracias también al pastor Demetrio, que trajo también este importante tema
con respecto a saber y entender qué es ser un joven fundamentalista. Lo importante que es entender y saber qué es ser un joven fundamentalista. Damos gracias a cada uno también de los pastores que se ha podido conectar el día de hoy. Doy gracias primeramente, y lo dejé al final porque, como dicen, hay que dejarlo mejor para el final, al Señor, a Dios, a nuestro Padre y a nuestro Dios, el mismo Dios que tenemos aquí en Guatemala, en Colombia, en Perú, en Bolivia y en otras partes de este globo. Damos gracias al Señor, nuestro Dios, por poder realizar esta actividad, por cada uno que se pudo conectar, porque nos dio aliento y vida para estar en el día de hoy. Doy gracias por todo esto, y antes de ir terminando con esta actividad, voy a dejar a nuestra hermana Priscila Kisser, que va a tener la labor de sacar y retratar este momento de esta actividad. Vou convidar a cada dos irmãos brasileiros do povo do Brasil. Também quero, sim, agradecer sua presença e também convidar a ativar suas câmeras para também tirar foto da atividade de hoje, tá? Obrigado. Ya, ahora sí. Muy bien. Ya, buenas noches. Entonces, a todos, ya llegando a la finalización, vamos a tomar la foto para el recuerdo de esta actividad, donde jóvenes, señoritas, hermanos, hermanas, familias, pastores, medios de comunicación, como ya se había mencionado, Perú, Chile, Brasil, Bolivia, México, Guatemala, Uruguay, Paraguay, nos hemos unido en algo grande, algo único, que es haber un día recibido la gracia de nuestro Señor Jesucristo. Y gracias a esa salvación entendemos que somos diferentes y buscamos este tipo de actividades para conocer más de la diferencia que hay en nosotros y que Cristo mostrará a través de nosotros. Por eso voy a pedirles, por favor, a todos los que estamos aquí reunidos, que puedan prender sus cámaras para tomar la foto del recuerdo de esta actividad. La vamos a estar publicando en nuestras redes sociales y si quieren pueden compartirla. Y que nuestros contactos, nuestros amigos, todos se enteren de que fuimos parte de algo grande, algo tan grande que llega a mover países completos y nos une a todos juntos. Y el día de hoy fue el ser jóvenes fundamentalistas. Así que vamos a prender todas nuestras cámaras para poder tomar las fotografías. Y la primera pantalla va a ser una de las más bonitas porque están todos los pastores, como siempre dando el ejemplo. Está llena de pastores nuestra primera pantalla, así que voy a empezar pantalla por pantalla. Vamos iniciando las camaritas para que así no se vayan moviendo. Hay familias completas en algunas pantallas, en algunas cámaras. La página 3 no tengo ni una camarita prendida. Hermanos, que nuestra fotito se vea ahí, en que fuimos parte, como un testimonio mismo, de que fuimos parte de esta unión grande de países, de jóvenes, que reforzamos el saber qué es ser un joven fundamentalista. Entonces, primera pantalla, sonrisas. A la 1, 2, 3. Guardamos las fotitos entonces, hermanos y hermanas, ha sido de bendición, jóvenes, señoritas, a todos los países que nos hemos reunido, que el Señor los bendiga y cordialmente invitados a más actividades de estas. Como hijos del Señor, busquemos este tipo de actividades donde vamos a fortalecernos, vamos a aprender y vamos a poder allá afuera ser jóvenes fundamentales. Amén. Muchas gracias, Priscila. Para ir terminando, voy a pedirle al pastor David Kisser, si está por ahí, que nos pueda despedir con la oración final. Obrigado, ahora sí. Amados hermanos, un gozo este encuentro precioso de la juventud, animarles a seguir adelante. Dice el Salmo 64, has dado a los que te temen bandera que alcen por la verdad. Somos poseedores de la verdad y la vamos a defender. Oremos. Padre amado, bendito Dios, gracias Señor por este encuentro maravilloso en el cual podemos motivar a la generación presente para que se levanten como defensores de la fe bíblica que hemos recibido de nuestros padres, de nuestros abuelos
y queremos mantenernos firmes, celosos en ellos. Padre Celestial, bendice a cada iglesia representada, bendice, Señor, el movimiento fundamentalista, y te damos gracias, Padre, porque todos unidos anhelamos tu pronta segunda venida. Señor, aquí estamos por la palabra de Dios y el testimonio de nuestro Señor Jesucristo. Clamamos esta oración en nombre de Jesucristo, nuestro Salvador. Amén y amén. Bendiciones. Amén. Muchas gracias a todos. Muito obrigado. Y que el Señor les bendiga. Dios les bendiga. Amém.